en el que hacíamos el primer balance de la herencia fiscal recibida. Ustedes saben que recibimos un alto déficit fiscal, financiado mayoritariamente con emisión, que esa emisión excesiva, que durante el año 2015 fue prácticamente récord en toda la gestión del kirchnerismo, del orden del 40 y pico %, difícilmente no iba a tener un impacto en inflación. Llevamos, si no me equivoco, casi 10 años de inflación por encima del 15% anual. Creo que llevamos 8 años con inflación por encima del 20% anual. Es difícil encontrar un país en estos momentos con semejante performance, como diría Moria, en inflación. Eso también es parte de la herencia, no hay ninguna duda. En esa herencia donde algunos precios corren a una velocidad, casi todos corren a una velocidad, otros corren a otra velocidad, entonces parte de la herencia es un desajuste notable en los precios relativos, que también hemos empezado a corregir con la unificación cambiaria. Y entonces lo que yo quiero transmitirles hoy es no solamente lo que recibimos para autoflagelarnos, no lo vamos a hacer eso, simplemente para que sea un punto de partida y que ustedes entiendan cómo se combina lo que recibimos con lo que prometimos en campaña, qué número implica eso y cuál es la proyección y el compromiso político de todo el equipo de gobierno del presidente Macri para los próximos 4 años. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí, a pesar de que no les dimos el título de la conferencia de prensa antes de tiempo, creo que acá está la importancia de lo que queremos proponer hoy. Quiero aclararles que yo estuve reunido esta mañana con el presidente Macri discutiendo los detalles finales de estos números, así que los números que vamos a ofrecer son efectivamente los números de la presidencia, no los números de un ministerio solamente, y básicamente en eso estamos. Quiero hacer una reflexión previa. Ayer decía el presidente de la Nación que salimos bien del cepo, seguimos pensándolo, ustedes ven cómo funciona el mercado de cambios, así como no me voy a autoflagelar, tampoco me voy a autocongratular, esa es una etapa que ya pasamos, pero en esa etapa hay un río que tenemos que atravesar, que todavía nos preocupa y mucho, que es el río del aumento desmedido de algunos precios. Quiero que sepa la sociedad, que sepan los marcadores de precios, que sepan los agentes económicos, los consumidores, los trabajadores, que este es un gobierno que se está ocupando de esta situación. ¿Podría hacerse más? Seguramente que sí, pero lo que estamos haciendo hasta ahora está teniendo un resultado visible. Quizás no es la sensación térmica que tiene cada uno de ustedes cuando va al almacén, porque siempre se sorprende uno por el precio que más subió, nunca por el único precio que bajó, ¿no? Pero en nuestras mediciones internas lo que vamos viendo es que ese salto en la inflación de la última quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre ya lo hemos superado, y estamos aterrizando hacia la primera quincena de enero en niveles de inflación más o menos parecidos a los que teníamos en septiembre y octubre de este año. Vale decir, si esto se confirmara y se corroborara, el costo en términos de inflación de salir del cepo fue solamente una pequeña joroba de 2 meses que no tuvo ni por asomo el impacto que muchos analistas y sobre todo muchos políticos del otro signo decían que iba a tener. ¿Eso nos lleva a nosotros a cruzarnos de brazos y a dormirnos en los laureles? No, seguimos trabajando. Seguimos trabajando y estamos en discusiones permanentes, lo hace más el ministro de Producción que quien les habla, pero eso lo interpretamos nosotros también como parte de la herencia, precios relativos que estaban desajustados, que había que corregir y que ahora, como yo lo he dicho más de una vez, no queremos ni los guantes de Vox, ni la extorsión de Moreno, ni la ley de la selva. Tenemos que encontrar un punto intermedio y en eso estamos trabajando. Por supuesto que todo lo que nosotros digamos respecto de cómo vamos a ir bajando gradualmente la inflación es insuficiente o incompleto hasta tanto no vayamos resolviendo uno de los problemas, que es el alto déficit heredado. Por eso yo quiero hacer un breve recorrido a través de los números fiscales y las proyecciones hacia adelante. ¿Cuál es el título que quiero transmitirles hoy? Lo que van a ver en estos gráficos, si es que los pueden ver desde ahí, no estoy muy seguro,
es la convergencia hacia la normalidad, no es otra cosa que eso. Convergencia gradual, atendiendo fundamentalmente a los que menos tienen, poniendo el foco en el crecimiento y ordenando el desorden que nos dejaron. Básicamente es eso. Cuando un gobierno gasta mucho más de lo que recauda, y si además ese gobierno recauda mucho más que cualquier otro gobierno en la historia, si gasta más de lo que recauda es porque está gastando mal. No hay otra manera de verlo. Entonces, nosotros lo que decimos es, en los últimos años, sobre todo el kirchnerismo, hubo un derroche que es una foto de lo que ha sido la gestión del kirchnerismo en los últimos años. Es la misma foto que uno puede ver de la gestión previa en Santa Cruz, por ejemplo. Nosotros no nos quejamos de eso, simplemente nos hacemos cargo de esa herencia y queremos explicarle en qué consiste esa herencia. Cuando uno mira los números que venía presentando hasta hace poco el Ministerio, entonces se llamaba de Economía, después les voy a mostrar cuáles son los números del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, pero el Ministerio de Economía presentaba números donde si incluyéramos esa metodología los 20 días que faltaban de diciembre, las autoridades salientes les habrán dicho, les habrán transmitido que teníamos un gasto, estoy hablando del sector público no financiero, nacional, ¿no? Esto no incluye provincias, no incluye municipios, lo expresamos en porcentaje del PBI. Las autoridades anteriores nos decían qué problema hay si tenemos apenas un poquito menos de ingresos que gastos y tenemos entonces un déficit primario de 2,3% del PBI. ¿Lo ven todos ahí? Más o menos. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que hay cosas en esos ingresos que no debieran estar, no debieran incluirse, y hay algunas cosas en la columna de la izquierda de gastos que no se incluyeron cuando debían incluirse. Podríamos gastar una tarde entera en detalles, pero vamos a simplemente simplificar en estas cuestiones. El primer punto es que gracias al trabajo de Gustavo, de Raúl Rigo y de todo su equipo, descubrimos que el cierre del año fiscal parecía un cierre donde el gobierno había tenido mucha disciplina por el lado del gasto, pero la disciplina trucha, si se quiere decir de alguna manera, que es gasto pero no pago. Entonces, parecía que el gasto venía desacelerándose cuando en la práctica lo que estaba pasando es que se estaban dejando de pagar algunas facturas. Para que ustedes tengan una idea de qué es lo que estamos hablando, esto en la jerga de los fiscalistas se denomina deuda flotante. La deuda flotante a fines del 2014 alcanzaba alrededor de 60.000 millones de pesos. A fines del 2015 nosotros estimamos que estuvo arriba de los 100.000 millones de pesos, alrededor de 110.000 millones de pesos. Eso en algún momento hay que pagarlo. Esos son deudas con proveedores, son deudas con organismos, son pagadioses que tienen que estar incluidos en la cuenta y que representan para el año 2015 algo más de un punto del PBI. Es decir, nos dijeron que el déficit era 2,3, pero no nos dijeron todo lo que se había gastado, ¿no? Con lo cual, si incorporo eso, es un poco más. Y por el lado de los ingresos, si alcanzan a ver allí ustedes, lo que tenemos son recursos del Banco Central y recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Esto da para una discusión teórica más larga. Yo personalmente creo que estos recursos deben incluirse debajo de la línea. Estos, en la medida que existan, tienen que ir contra el pago de intereses. No es un ingreso por arriba de la línea. Lo podemos discutir. El problema no es tanto si está arriba o debajo de la línea. El problema es que esté. Por ejemplo, el Banco Central durante el 2015 le giró al Tesoro Nacional 78.000 millones de pesos. El día que le giró eso al Tesoro Nacional, que fue en alguna trasnoche de mayo del año pasado, el patrimonio neto del Banco Central bajó un 70% de un día para el otro. Encuentren ustedes una empresa privada, pública, un organismo estatal, independiente, lo que quieran buscar, que hace un giro de utilidades o de dividendos a su accionista
del 70%, no hay un antecedente en la historia mundial, yo creo. No estoy diciendo que el Tesoro no sea accionista y que no corresponda a lo largo de los años, si hay utilidad, girársela al Tesoro. Lo que estoy diciendo es que esos 78.000 millones de pesos estaban dibujados. Y lo mismo podemos decir con buena parte de los recursos del fondo del ANSES en una economía que tiene alta inflación. Imagínense si el ANSES hace un depósito a plazo fijo y le paga una tasa de interés del 30%. Eso quizás apenas compensa por la inflación. Sin embargo, en la contabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el ingreso de intereses funciona como un ingreso del Tesoro Nacional. Por supuesto que eso desfonda o descapitaliza al fondo de los jubilados, por eso es que nosotros no lo queremos tocar. Pero además es trucho, porque no son recursos genuinos en términos reales. Lo que pasó fue que bajó un 25% y subió un 5% en términos reales, pero el Tesoro se llevó todo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el cálculo más fino, lo que nos dijeron que era un déficit primario de 2,3% del PBI, resulta que fue 5,8%. Estábamos hoy mirando los números hacia atrás y me dicen que este es el déficit primario más alto de los últimos 30 años. Si les gusta un titular para la magnitud de la herencia, más allá de acumular anécdotas, pueden llevarse ese, ¿no? ¿Con qué se encontró Prat Gai cuando llegó al ministerio? Bueno, con un déficit primario de 5 puntos, casi 6 puntos del PBI, que es lo que no habíamos tenido en 30 años y lo tuvimos en el año en que la recaudación fue récord absoluto de los últimos 200 años de historia. Esta es la magnitud del problema. No es que se gasta mucho, es que se derrocha y cuando se tiene que gastar, se gasta mal. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que resolver y que vamos a afrontar. Quédense por un segundo con esa idea, acá está, de la herencia recibida, un déficit primario de 5,8% del PBI. Sobre la herencia, para ser absolutamente honestos y transparentes, tenemos que agregar las cosas que nosotros prometimos en campaña. Ustedes saben que prometimos muchas cosas en campaña y que las hemos ido cumpliendo. Las que dependían de nosotros las aprobamos, las que dependen del Congreso Nacional serán tratadas oportunamente al inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, cuando mandemos los correspondientes proyectos de ley. ¿Cuál es el costo de esas promesas de campaña? Y no son solamente las promesas de campaña, esto incluye también la normalización de algunas cuestiones. Yo no sé si ya se los dije esto, pero aprovecho, ya que hoy estoy más dicharachero, voy a extenderme un poco más en la explicación. Creo que se los expliqué, pero cuando salimos del cepo cambiario, lo que nos pasó es que había muchos ingresos de ganancias, y ustedes lo han reportado muy bien en este último tiempo, dólar turista, las devoluciones que va a hacer Abad y que ya estamos devolviendo. Pero básicamente, para que ustedes entiendan, y les doy un número nomás, durante el 2015, con esta truchada de vender a 10 lo que en realidad valía 16, generar una ganancia ficticia para el ahorrista que podía tomarlo y entonces cobrarle un anticipo de impuesto a la ganancia trucha al que participaba de eso, trucha la ganancia, no el que participaba, por supuesto. La AFIP fue cobrando de manera anticipada un impuesto a la ganancia que en realidad se traslada al año siguiente. Para que ustedes entiendan bien. Hay 26.000 millones de pesos que la AFIP le va a tener que devolver a los contribuyentes a los que le retuvo este anticipo mientras funcionaba el dólar ahorro o el dólar turista. Y hay también otras percepciones de ganancias que sucedieron en el 2014, en el 2015, pero que no se van a cobrar en el 2016. Y siguen los ejemplos, no los quiero cansar con las cuestiones impositivas, pero si nosotros ponemos en la misma bolsa las medidas que prometimos durante la campaña, más los desajustes propios de algunas cuestiones que heredamos impositivamente de la gestión anterior, eso implica alrededor de casi 1,5 puntos del PBI. Entonces el punto de partida de herencia más promesas y toda la herencia metida adentro
es un déficit primario de 7% del PBI. Esto sí, hay que irse 40 años para atrás para encontrar este nivel de déficit, o de desequilibrio, o el título que ustedes quieran. Yo les quiero hacer un recorrido muy rápido a lo largo de las... ¿Están los números ahí? Sospecho que ustedes los ven. Díganme que sí, por favor, porque si no... se pueden ver allí. Capítulo por capítulo. El más voluminoso